Huelva, entre el Odiel y el Tinto, desde el Conquero. Orilla de las Tres Carabelas la llamó Manuel Machado. Pero ahora no nos ha traído a ella la gesta descubridora que conmemora la estatua de Colón en la punta del Sebo. Ni tampoco Juan Ramón y su mujer, al que nos acerca el nuevo puente sobre el Tinto. Resulta que en Huelva nos descubrieron a los españoles el fútbol. El puerto, como cualquier otra vía comercial, tuvo fundamental importancia en la entrada de las nuevas costumbres. En los barcos extranjeros se encontraron los posibles primeros rivales del más antiguo club español, el Recreativo de Huelva. Por eso decía su primer reglamento del año 1903. Serán considerados como socios transeúntes, sin necesidad de ser presentados, todos los tripulantes de los buques surtos en esta bahía. Un muelle histórico. Hay un muelle Eiffel, como hay una torre del mismo nombre. Es el muelle de la compañía de Río Tinto, construido por ese famoso ingeniero. También le pertenecen estas casas que nos recuerdan el país de Gales. Corre el año 1880. Inglaterra vive la época más brillante de su historia. London Street es la meca de la prensa mundial. Un severo protocolo rige la vida política y social. El Parlamento, los paseos por Hyde Park y las óperas en el Covent Garden. Manda el país rígida, puritana y al mismo tiempo maternal, la reina Victoria de Inglaterra y emperatriz de la India. Los ingleses practican el deporte no solo como diversión, sino como método de disciplina y autodominio que sirve para la rígida disciplina con que hay que gobernar el imperio. Hay guerra en el Sudán y tensiones en otros dominios de la corona. Los ingleses practican los deportes. La Primera República Española arrienda las minas de Río Tinto, quizá el mayor yacimiento del mundo de pirita, con su chimenea, sus trofeos y sus grabados, marcan la huella inglesa. Aquí se jugó por vez primera en España al balompié y surgieron las primeras alineaciones. Spencer Baker, Tate, Higgins, Mackenzie, Blackburn, etc. Coincide la implantación del fútbol con la restauración de Alfonso XII en Sagunto por el general Martínez Campos. Es la época del romance real con María de las Mercedes, prematuramente interrumpido de las segundas nupcias del rey con María Cristina de Habsburgo y la regencia de la reina viuda que está embarazada del futuro heredero. Han surgido ya los primeros brotes anarquistas. Es la época del turno pacífico de Sagasta y Cánovas del Castillo y de la rivalidad de Lagartijo y Frascuelo. El público español prefiere todavía la fiesta de toros. Los primeros campeonatos de España de fútbol, seriamente organizados, tienen lugar alrededor de la mayoría de edad de Alfonso XIII. En el de 1906, el Recreativo sigue siendo un equipo compuesto casi en su totalidad por jugadores ingleses. Rigen los destinos del club don Alejandro Mackay, don Guillermo Sandine y don Guillermo Alcock. El 16 de mayo de 1903 se reorganiza el club y se dictan nuevos reglamentos. Rivalizan en los ruedos El Guerra y Mazzantini. Picasso se va a París en el año 1904. En 1907, el Recreativo de Huelva acude a los campeonatos de España en Madrid con un equipo netamente español. Nos habla don Eloy López, que jugó este campeonato. Pues, claro, ya a fuerza de haber visto toda la historia del Recreativo en los 80 años que tengo de vida, gracias a Dios, pues tengo que hacer constar la alegría y el honor de pertenecer al club recreativo, al club
que considero decano, desde luego, de todos los clubes de fútbol de España. ¿Cuáles fueron los primeros españoles que jugaron al fútbol en Huelva? Pues don Alfonso Lebur y don José García, intérprete de buques. Más tarde, posteriormente, estos señores ya entramos formando equipos del Recreativo, Ricardo Vargas, Emilio Cano, Bustamante, Padilla, Telechea, Eloy y Calvente. Como el equipo, como el club recreativo, pues no tenía dinero, ni esas eran sus fines y todo esto, y además nosotros pagábamos, hasta el punto de que nosotros pagábamos por jugador, por ser jugadores pagábamos más que los que no eran jugadores, pues cada uno nos pagábamos nuestro viaje y nuestro equipo. Y entonces, pues ya se determinó el ir a Madrid, se adquirió el billete de conjunto, que nos costó 69 pesetas ida y vuelta, el ir en segunda a Madrid, y una tarde, la tarde ya de salida, salimos de aquí a las 4 de la tarde, en un tren casi carreta, y llegamos a Madrid a las 5 o las 6 de la tarde del día siguiente. Y a los 2 días de estar en Madrid se jugó el primer partido, que fue con el Salamanca, que fue en el que yo jugué. Los partidos se jugaron en los altos del hipódromo y fue campeón el Madrid. ¿Quiénes constituían el equipo de la Unión Deportiva Salamanca que 50 años después les ha impedido el ascenso a Segunda División? Bueno, pues este equipo estaba constituido por alumnos del Colegio de Irlandeses de Salamanca. ¿Qué reglas de juego no vigentes actualmente se practicaban en su época? Había, por ejemplo, una regla que permitía al portero, con el balón en mano, irlo botando durante todo el campo y podía recorrer todo el campo sin dejar de su contacto con el balón, botándolo en el suelo. Don Gregorio Navarro, ¿a qué época del Recreativo pertenece usted? Podríamos decir que la tercera, porque en primer lugar eran los ingleses. Después vino la prehistórica, en la que jugaba el señor Eloy López, etcétera, etcétera, ¿no? Y después vino la tercera etapa, que es donde yo empecé a jugar. ¿Cuántos años duró su actividad? Mi actividad duró, pues, francamente no recuerdo exacto, ¿no? Pero serían 6 años, 7. ¿Quién fue el primer portero que se arrojó al suelo a por el balón en Huelva? Bueno, eso lo vimos cuando vino una vez el Real Madrid a jugar con nosotros, y entonces pues venía Juanito Cárcel, de portero, y vimos que hacía una estirada en busca del balón, y eso al principio nos llamó la atención, ¿sabes? Pero después, durante el partido, ya lo tomábamos como una cosa natural. En 1909, el Huelva recibe de Alfonso XIII el título de Real, pero en 1919 comienza la decadencia con la llegada del profesionalismo. Señor Orea, ¿cómo empezó usted a jugar en el Recreativo? Pues en el año 1929, estando en el Sevilla, pues hubo una crisis aquí de fútbol, de jugadores, pues el centro medio que había, que era Ruiz, se marchó al servicio, y entonces fueron a hablar con el Sevilla, y me dijo que sí. Precisamente me esperaron los directivos que llegase del trabajo, llegué con mi bicicleta y mi canastito a la Puerta Osario, y estaban allí todos los muchachos, uy, la gente de Huelva viene a buscarte. Y nos metimos en una taberna de un tal Leopoldo, montañés, un chicarrón, y nos metimos allí en un cuarto, y allí me dijeron que si quería firmar. Yo dije que sí, en el Sevilla sin el permiso no podía hacerlo, y entonces me dijeron que sí, que el señor Molini, que era directivo, venía con ellos. Iba don José Guijarro, Pepe Sánchez del Puerto, y entonces me dijeron que en qué condiciones. Pues no sabía lo que hacer, porque me pusieron allí 5 billetes verdes que no lo había visto en mi vida, y lo único que le pedí, que los lunes tenía que estar a las 8 de la mañana en el trabajo. ¿Por qué se quedó a vivir en Huelva? Pues el segundo partido que jugaba, que fue precisamente en Málaga, un paisano, un onubense, Fuente, le íbamos ganando ya por 1-0, y me dio una patada y me llevaron allí al botiquín, y estuve una semana en el hotel. No quise ir a mi casa
temiéndole a que mi hermano me zurrara porque no quería que jugara al fútbol, y entonces con el portero Clare, que también lo habían lesionado, pues nos trasladaron a Huelva. El antiguo campo de la época gloriosa no existe ya. Hoy solo quedan las pistas de tenis y en su lugar se levanta el Hotel Luz Huelva, que ha venido a cubrir en parte las necesidades de una zona turística en pleno auge. Pero mientras haya afición, pueden volver los triunfos pasados. ¿Es usted el socio número 1 del Huelva? Sí, señor. ¿Cómo se llama? José Faramilio Medina. ¿Ha jugado usted al fútbol? Nunca. ¿A qué deportes ha tenido afición? Pues toda mi vida la he dedicado al deporte. Lo mismo al fútbol que al ciclismo que al boxeo. ¿Cómo esa afición tan importante? Hombre, la mía siempre ha sido la más potente, la del fútbol. En la parte juvenil y amateur. ¿Quiere explicarnos la anécdota de cómo eligió ayudar al Recreativo en detrimento de su vida personal? Sí, hubo una época en que tuve necesidad de desprenderme de unos muebles que había adquirido para casarme, porque el club lo necesitaba. Viene después la eterna lucha por mantenerse en el primer rango, pero el profesionalismo no perdona. Las ciudades populosas ven triunfar a sus equipos. En Huelva, más que los torneos interesan los recuerdos de una visita de Ricardo Zamora o la picaresca de un partido de fútbol femenino. Tras la guerra civil, llega el continuo forcejeo para jugar entre segunda y tercera división. La construcción del estadio municipal, el recuerdo de un famoso gol de Quino y la inauguración del nuevo campo por el Atlético de Bilbao, capitaneado por Gainza. Sobre la ayuda municipal al recreativo nos habla el señor alcalde de Huelva. La principal ayuda que este ayuntamiento presta al Real Club Recreativo de Huelva es la utilización por parte de nuestro club del Estadio Municipal de Deportes por una tasa que es prácticamente simbólica. El esfuerzo de anteriores corporaciones hicieron posible un estadio maravilloso con el que se le da a la afición de Huelva la oportunidad de presenciar todas las competiciones deportivas y a nuestro equipo de utilizarlo como, repito. ¿Cree que es bueno para un torero el entrenamiento de fútbol? Pues sí, mucho, porque aparte de que yo he sido un gran aficionado, un gran admirador del recreativo, pues he jugado mucho con él, hemos entrenado mucho
y eso sirve también una barbaridad para hacer piernas y para entrenar, lo mismo en el toro, que en fin, cualquier deporte físico, y mantenerse en plena forma, es muy conveniente jugar al fútbol. En el entrenamiento se vigila el dominio de la pelota. Se cuida de la velocidad pura. Se practica el cambio de puestos. Se procura desarrollar el sentido asociativo y de apoyo en la jugada. Se entrena a unos hombres para que marquen goles y a otros para que los eviten. En la banda, con un ojo en el estado técnico y físico del equipo y el otro en la contabilidad, se encuentra el presidente. Pero no solo es al directivo al que le preocupan los asuntos financieros. Señor presidente del Huelva, ¿cuál es la preocupación primordial del directivo de un club de fútbol? Pues sí, todos los clubes suponen un peso el llevar la rienda de esto. Y sobre todo cuando los presidentes se responsabilizan con sus cargos. Es decir, que un presidente cuando asume la dirección de un club tiene las mismas obligaciones que un presidente de una sociedad mercantil. Por eso hay que andar con mucho cuidado en no crear compromisos que no se puedan cumplir, lo que en muchos casos se produce por la afición, por darle gusto, por darle satisfacciones. Y naturalmente que es un compromiso si se compara, es decir, si se equilibra la cosa económica con la cosa deportiva. Opino que el sindicato es de una gran necesidad, ya que en eso estamos en desventaja con todas las demás profesiones en España. Claro, en primera división, donde hay equipos económicamente fuertes, no se ve tanto esa necesidad, pero en segunda y tercera sí. Así ocurre casos de jugadores que después de haber estado toda la temporada trabajando, terminan, por ejemplo, su temporada y no han cobrado aún su dinero, y creo que eso es a todas luces injusto. Y sobre eso y varias cosas más, pues necesitamos indudablemente una defensa. ¿Cuáles son, a su entender, las cualidades que debe tener un presidente? Pues la cualidad más imprescindible a mi juicio es la formalidad en todos los compromisos que contraen, la humanidad y el cariño con los jugadores sin que se le adule, sino el cariño y la humanidad con ellos y tratarlos como verdaderos empleados y vivir sus problemas. 52 años después del campeonato de 1907, se enfrentan de nuevo el Salamanca y el Huelva. ¿Quiénes forman ahora en las filas del Recreativo? Pues yo nací en la provincia de Teruel, pero desde muy niño fui a vivir a Galdácano, en la provincia de Vizcaya. Y antes de empezar a jugar a fútbol, pues yo era electricista. Sevilla. Y mi actividad antes de empezar a jugar al fútbol fue de estudiante. Yo nací en San Juan del Puerto, pueblo de Huelva, y mi profesión es estudiante. Estoy estudiando el último año de ingeniero técnico de minas. Pues nacido en Huelva, trabajaba en un taller mecánico. Nací en Huelva y estuve trabajando en un taller mecánico y ahora me dedico al fútbol. ¿Cuál ha sido su carrera profesional? Contestan Martínez Oliva, Víctor, Robles, Suero y Del Olmo. Empecé en los juveniles del Sevilla,
estuve cedido a varios equipos de tercera y por último me traspasaron al Córdoba, de este al Hércules y ya finalmente aquí en el Recreativo de Huelva. Comencé en el Indauchu, 4 años, me fichó el Atlético de Madrid, vine al Sevilla y de Sevilla estoy cedido este año en el Recreativo. Mi carrera profesional es corta, debido a mi corta edad también. Jugué en los juveniles del Recreativo de Huelva, después en los juveniles del Sevilla, me vine otra vez a Huelva, donde he estado 3 años en el Recreativo de Huelva, y esta temporada he fichado en el Sevilla, pero sigo cedido en Huelva y después voy otra vez a Sevilla. Pues desde los juveniles he pertenecido al Recreativo de Huelva. Cuando cumplí la edad reglamentaria me cedieron al Ayamonte, San Fernando y últimamente estuve en la Balón Práctica Linense. Y este año he vuelto otra vez al Real Club Recreativo. Bueno, mi carrera profesional pues es muy corta porque soy joven. Empecé en los infantiles del Recreativo, después jugué en los juveniles, estuve la temporada pasada en segunda y este año... Gracias a Dios el porvenir se me ha aclarado un poco ya antes de terminar mi vida futbolística porque hemos montado un exjugador del Recreativo y yo una empresa de construcción. Yo tengo un bar allá en Bilbao y espero ampliarlo con 1 o 2 más y espero dedicarme a eso. Pues a ver si Dios quiere, se junta un medio y cuando se termina a ver si se puede poner un pequeño negocio. Bueno, pues pensar no lo he pensado porque me quedan muchos años todavía, pero si pudiera poner cuando terminase mi carrera algún negocio, pues me dedicaría a eso. Profesionalmente luego del fútbol piensa vivir de su carrera. Es probable. Probable porque si no... ¿Qué le falta al fútbol español? Nos faltan muchas cosas, pero creo que lo principal es una buena base atlética. El fútbol español ha estado mal preparado físicamente, ahora se está trabajando más, pero aún nos queda mucho por recorrer. ¿Y en lo técnico? ¿No está también atrasado? Pues también técnicamente no está a la altura del fútbol medio mundial, debido quizá al clima creado, al ambiente en torno a la competición española. Se juega con muchos nervios y no es posible trabajar ni dentro del club, ni luego el futbolista tiene estado de ánimo suficiente para poder jugar lo más adecuadamente posible. ¿Cuáles son los problemas de un entrenador en España? Muchísimo. El principal, procurar terminar la temporada, que ya es bastante difícil. ¿Está usted contento en el Recreativo? Yo siempre estoy contento en los equipos que estoy porque hago el trabajo que me gusta, que es entrenar. Mi preocupación en Huelva concretamente es lo que le decía antes, el ambiente. El ambiente está un poquito enrarecido, están quizás un poco cansados de ver al equipo durante unas temporadas muy mal y no perdona nada. Mi preocupación es procurar clasificarlo primero y luego ascender a segunda. Un club histórico que lucha en las divisiones secundarias tras un pasado glorioso. ¿Cuáles son los proyectos del Huelva? Bueno, el Huelva tiene unos proyectos ambiciosos. Desgraciadamente, el club descendió a tercera este año, de ahí la crisis que se produjo, pero las aspiraciones son varias. Especialmente el ascenso a segunda división, cuidar la cantera, base para el futuro de una economía más saneada y, ¿por qué no?, si Huelva sigue en este crecimiento industrial y en este aumento de población progresiva, pues un día conseguir militar en primera división.